Bienvenidos comunidad de relatos ecos escalofriantes. Hoy volvemos con un capítulo aún más escalofriante sobre el Palacio de Versailles, un lugar donde la lujo y la grandeza real son solo la fachada de un abismo de secretos antiguos. Donde los espíritus no solo rondan, sino que buscan cobrar su deuda. Prepárense, porque esta historia no es solo un relato, es una advertencia para quienes se atrevan a buscar lo que no debe ser encontrado. La maldición del salón oculto. El origen del secreto. En los años finales del reinado de Luis XIV, cuando el rey Sol ya comenzaba a sentir el peso de la edad y las intrigas de su corte, ordenó construir un salón oculto detrás de la Galería de los Espejos. No fue diseñado por sus arquitectos oficiales, sino por un constructor anónimo, cuyo nombre fue borrado de todos los registros reales. Se decía que este hombre había hecho un pacto con fuerzas oscuras para garantizar que el salón permaneciera oculto a ojos indiscretos a cambio de que su propia familia pudiera vivir protegida en las dependencias del palacio por generaciones. El espacio estaba escondido detrás de un panel de madera tallada con una rosa marchita, cuyos pétalos se movían solo cuando alguien con un corazón cargado de traición o un pasado marcado por la deshonestidad pasaba cerca. Dentro, las paredes estaban revestidas de paneles de ébano negro, y en el centro había una mesa de roble donde se guardaban los documentos más turbios de la monarquía. Acuerdos secretos con enemigos de Francia, listas de nobles marcados para la muerte, y promesas rotas que habían condenado a miles de personas a la ruina o al cadalso. El salón tenía una única ventana, pequeña y oscura, que daba hacia un callejón cerrado del palacio, un lugar donde, según las leyendas, se arrojaban los cuerpos de aquellos que habían descubierto demasiado. El aire dentro siempre estaba helado, incluso en los días más calurosos de verano, y se podía oler una mezcla de incienso viejo, sangre seca y rosas marchitas que nadie podía explicar. La tragedia de la condesa de Saint-Clair. En 1789, cuando los primeros rumores de revolución comenzaban a sacudir la corte, la joven condesa de Saint-Clair, una mujer de apenas 23 años, conocida por su lealtad inquebrantable a María Antonieta, descubrió un complot macabro. Algunos de los nobles más cercanos al rey planeaban entregar a la monarquía en manos de los revolucionarios a cambio de salvar sus propiedades y vidas. Entre ellos se encontraba su propio hermano, el duque de Valois, a quien había criado después de la muerte de sus padres. Durante semanas, la condesa recolectó pruebas, cartas cifradas, registros de reuniones secretas y testimonios de sirvientes leales. Decidió llevar todo a la reina en una noche de luna nueva, cuando la mayoría de la corte dormía o se encontraba en fiestas fuera del palacio. Pero su hermano se dio cuenta de su intención y la siguió hasta la Galería de los Espejos. Allí, en medio de los miles de espejos que reflejaban sus sombras como si fueran un ejército de espectros, le confrontó. «No lo hagas, hermana», le susurró él con voz helada. «La monarquía ya está muerta, solo falta enterrarla. Si hablas, morirás y nuestra familia con ti». Pero la condesa se negó. En ese momento, el panel de la rosa marchita se abrió de golpe como si llamándola. Ella corrió hacia él, buscando refugiarse o esconder las pruebas, pero su hermano y sus cómplices la siguieron dentro y cerraron la puerta con un mecanismo que solo ellos conocían. La ataron a la mesa de roble, dejándola con las pruebas esparcidas frente a sus ojos y un solo ramo de rosas marchitas en la mano. «Que mueras con tus lealtades vacías», dijo el duque antes de abandonarla. Durante 3 días y 3 noches, la condesa permaneció encerrada. Mientras moría de sed y hambre, escuchó los susurros de todos los secretos que guardaba el salón, las mentiras, las traiciones, las muertes que habían sido ordenadas desde aquel mismo lugar. En su último aliento, pronunció una maldición con voz rasgada, mientras su sangre se filtraba por el madera de la mesa, marcando palabras que aún se dicen que se pueden ver en noches de tormenta. Quien encuentre este lugar, llevará con sí el peso de todas las traiciones que aquí se ocultaron. Los susurros del pasado nunca más lo dejarán en paz y cuando menos se lo espere. La traición llegará a su vida como una sombra que no puede escapar. Yo seré la primera en llevarlos al abismo, donde yo perecí. Al día siguiente, cuando los revolucionarios irrumpieron en el palacio, el panel de la rosa marchita volvió a cerrarse y nadie más pudo encontrarlo durante décadas. Los avistamientos y las maldiciones modernas. No fue hasta 1926 cuando un grupo de trabajadores que realizaban reparaciones en la Galería de los Espejos descubrió el mecanismo que abría la puerta. El jefe de obra, un hombre llamado Jean Dubois, se atrevió a entrar solo y cuando sus compañeros lo buscaron minutos después, lo encontraron tendido sobre la mesa de roble, con los ojos vacíos y una expresión de terror congelada en el rostro. En su mano izquierda sostenía un pétalo de rosa marchita y en la derecha había escrito con su propia sangre el nombre de su esposa, quien, como descubrieron más tarde, lo había engañado con su mejor amigo justo en el momento en que él moría. Desde entonces, hay reportes de personas que han visto la puerta aparecer de repente entre los espejos de la galería. Aquellos que han entrado cuentan historias aún más aterradoras. Los susurros no solo escuchan voces que cuentan secretos, sino que los susurros comienzan a repetir los propios secretos del visitante, cosas que nadie más debería saber. Un turista alemán dijo que escuchó a la condesa decirle el nombre de un niño que había abandonado años antes, un secreto que nunca había contado a nadie. La aparición de la condesa, ella aparece vestida de un vestido blanco de encaje del siglo XVIII.
pero sus manos están cubiertas de sangre y sus ojos son dos pozos de oscuridad. Se acerca lentamente a quien esté en el salón, y al tocar su hombro, ese lugar queda marcado con una mancha rojiza que no se puede quitar y que comienza a quemar cuando la persona está cerca de alguien a quien podría traicionar. Las sombras de los cómplices, los espíritus de los nobles que condenaron a la condesa, también rondan el salón. Se ven como sombras negras que se arrastran por las paredes, y a veces se lanzan sobre los visitantes, tratando de obligarlos a firmar documentos con su sangre y promesas de traición que, si se cumplen, liberan al espíritu de la condena. Pero atan al visitante a la maldición del palacio. En los jardines, la maldición también se hace sentir. Cerca de la fuente de Neptuno, en noches de luna llena, se puede ver la sombra de la condesa caminando sobre el agua, y el sonido de sus lágrimas se mezcla con el murmullo de las corrientes. Aquellos que se acercan demasiado a la fuente han reportado que el agua se vuelve tan fría que quema la piel, y que ven rostros de personas que murieron por traición apareciendo en la superficie. También hay historias de guardias nocturnos que han visto a un hombre vestido con el uniforme del siglo XVIII patrullando los patios cercanos a la muralla. Se dice que es el constructor anónimo que hizo el pacto oscuro, y que ahora está condenado a vigilar el salón para que la maldición no se extienda demasiado, aunque ya sea demasiado tarde. La advertencia final. Se dice que la maldición se intensifica cada 93 años, el mismo tiempo que pasó entre la muerte de la condesa y el descubrimiento del salón en 1926. El próximo ciclo comenzará en 2019. Y muchos creen que, desde entonces, los avistamientos han aumentado y más personas han sido víctimas de traiciones inexplicables en sus vidas después de visitar Versailles. Algunos expertos en fenómenos paranormales aseguran que el salón se está volviendo más poderoso con cada año que pasa y que algún día la puerta permanecerá abierta para siempre, liberando todas las traiciones guardadas en su interior sobre el mundo. Y así termina esta historia sobre la maldición más oscura del Palacio de Versailles. Recuerden, cuando visiten lugares con una historia tan cargada, presten atención a lo que susurra el aire, porque los secretos del pasado nunca mueren, solo esperan el momento de despertar. Nosotros somos Relatos Ecos Escalofriantes. Hasta la próxima pesadilla. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir, porque el terror se comparte. Y si alguna vez visitan Versailles, manténganse alejados de cualquier panel con una rosa marchita. Ustedes han sido advertidos.